Durante las mismas décadas que vieron las feroces batallas del movimiento Taiping en China, un aislado rincón de Norteamérica presenciaba su propia revolución. La historia es bien conocida por todo el valle del río Kobuk y el territorio adyacente. Allá por mediados del siglo XIX, por esos lares, vivía un indígena o inupiat llamado Manilik, hombre tranquilo y poco amigo de la ostentación, conocido como el profeta esquimal. Su historia ha perdurado de generación en generación. Una vez, cuando Manilik era muchacho, estaba buscando sus serpientes. Vio un lugar para descansar, entonces fue ahí y se sentó sobre un madero. Luego oyó algo extraño como Tatakiek. Tatakiek sonaba así. Significa padre e hijo, padre e hijo. Fue muchas veces al mismo lugar y oyó lo mismo una y otra vez. Otra palabra más, Isrumik Sukti, fuente de la inteligencia, fuente del pensamiento. Oyó eso una y otra vez. Decía muchas cosas extrañas y la gente pensaba que tal vez él estaba loco, pero era sabio, más sabio que Afatkuk, los chamanes. Alguna vez habló de gente extraña que vendría de lejos, toda de blanco, y luego decía, van a traer libros y la gente va a comprender estos libros y va a saber de Dios. Hablaba de canoas que volarían en el cielo, de gente que iría en canoas sobre las aguas sin remar. Por eso pensaban que estaba loco. Los chamanes pienso que tenían miedo de él o tal vez estaban celosos porque él siempre rompía sus tabúes. Una vez en Kotzebue, 2 de ellos querían deshacerse de él. Él les dijo, puedo tragarlos a los 2, pero no lo hizo. Ellos quisieron destruir su espíritu mientras dormía, pero su luz interior era muy brillante. No podían acercarse. Otra cosa, hablaba de reposar en el 7º día. Ponía un poste enfrente de su carpa cada 7º día y decía, en este día yo descanso. La gente decía, ¿por qué descansas? Eres un flojo, por eso no estás haciendo nada. Él les respondía que vivía por los mandamientos del abuelo. Abuelo, eso significa Dios. Sí. Después de su muerte, perdura el impacto del mensaje y el ejemplo de Manilik. Roberto Muluk, director ejecutivo de la comunidad nativa Nurvik, vive y trabaja en el valle del río Kobuk, donde trabajara Manilik. Ciertamente, Manilik estuvo allí e hizo algunas predicciones de que en el futuro los esquimales tendrían la capacidad de volar en el aire en algún tipo de máquina. No sabía cómo iba a ser, pero sabía que tan solo se necesitaría estar sentado mientras se volaba. La otra predicción la hizo mientras estaba sentado en un bote diciendo, algún día usted va a estar sentado en este bote aquí sin poner ningún esfuerzo, pero va a estar moviéndose velozmente. Además de predecir el futuro, a Manilik le preocupaba la vida cotidiana de su pueblo. Temiendo el siniestro poder de los chamanes, esquimales que vivían bajo los diversos tabúes que prevalecían en su cultura, Manilik vio que eso hacía que la vida se les hiciera innecesariamente difícil. Se dedicó entonces a debilitar la influencia de los chamanes, enseñándole a la gente que no era peligroso ignorar los tabúes. Y no se limitó a hablar, sino que dio el ejemplo, quebrantándolos públicamente él mismo. Un tabú particular era que no se podía comer cierto tipo de fresa silvestre en el verano. Entonces él iba donde ellos para decirles que por qué tenían miedo de comerlo. Luego él comía algunas fresas silvestres y les decía que no le pasaba nada. Así todos le miraban por largo tiempo esperando cuándo moriría, pero no le pasaba nada. Una y otra vez comprobó que había un poder mayor que el de los chamanes. Cuando los confrontaba, los brujos se daban cuenta de que estaban ante una fuerza superior, pero él se apresuraba a confesar que su sabiduría y protección venían de arriba, de alguien que él llamaba el abuelo. Era el abuelo quien le concedía poder sobre los chamanes. Era el abuelo quien le mostraba el futuro. Era el abuelo quien le indicaba cómo enseñarle a su pueblo a vivir sin temor. Y fue también el abuelo quien le enseñó a reposar el día sábado.